Hi there, natives! Welcome back to the Native English YouTube channel. Yo soy Daisy, tu profesora de inglés nativa bilingüe, y en este canal de YouTube aprendemos inglés de verdad. En el vídeo de hoy respondo a la pregunta del millón. ¿Cuánto tiempo se necesita o cuánto tiempo se tarda en aprender inglés? Antes que nada, hay que empezar por entender esta pregunta. ¿Qué es aprender inglés para ti? Aprender inglés para ti es saber comunicarte de forma fluida, sin ningún problema, con nativos o con personas de un alto nivel de inglés. Aprender inglés para ti es entender tus series favoritas y tus canciones favoritas. Aprender inglés para ti es sacarte el B1 o el B2 o cualquier examen oficial que necesites. Entonces, primero tienes que pensar y decidir qué es aprender inglés y saber inglés para ti personalmente. Es decir, ¿cuál es tu objetivo personal con el inglés? ¿Para qué quieres el inglés? ¿O qué es para ti simplemente saber inglés? Lo cierto es que no hay una respuesta concreta de cuánto tiempo se tarda en aprender inglés, pero antes de que te vayas te voy a explicar otras formas que tengo para ayudarte a medir un poco el tiempo que te puede tardar a ti personalmente en tu caso específico. Hoy vamos a hablar de dos cosas diferentes. Uno, ¿cuánto tiempo vas a tardar en aprender inglés teniendo una meta específica? Es decir, tu meta es sacarte el B1, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo, partiendo de donde estás ahora, te va a llevar a alcanzar esa meta? Y la otra situación, el otro caso del que vamos a hablar es que a lo mejor no tienes una meta específica, para ti no quieres sacarte este título o hacer esto o conseguir esto, pues simplemente quieres aprender inglés en general, ¿vale? Entonces es diferente, no tienes una meta específica, no quieres el título, no quieres ese trabajo, no quieres poder hacer este viaje, simplemente quieres poder comunicarte con naturalidad, quieres poder entender, quieres poder hablar, leer y comunicarte, como he dicho, de forma fluida en inglés, por lo que tu meta o tus objetivos son un poquito diferentes en este caso. Primero, he de decirte que hay algunos puntos en común que tienen estos dos métodos o estas dos formas de aprender inglés. Entonces, es súper importante que prestes mucha atención aquí porque la primera cosa que tienen en común estos dos métodos o formas diferentes de aprender inglés es que nadie va a aprender inglés por ti. Nadie. Es súper cómodo tener el traductor en el móvil, un amigo que nos pueda traducir, una ayudita aquí y allá donde nos haga falta, pero al final, si tú tienes tu meta, tienes tu objetivo, eres tú el que tienes que aprender inglés. Eso significa que eres tú el que tienes que sentarte a estudiar, tienes que tener que atreverte a hablar, tienes que soltarte, tienes que dedicarle tiempo y tienes que tener la motivación, pero sobre todo la disciplina de realmente hacerlo. Porque repito, nadie lo va a hacer por ti. ¿Qué es lo que pasa? Aquí entramos en un tema un poquito más de mentalidad. Y os voy a poner un ejemplo que seguramente os va a servir para entender tu relación con el inglés, ¿vale? Imagínate el caso de que tienes una meta específica, quieres un trabajo. Si tienes el inglés que te piden, podrás conseguir este trabajo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? No tienes el inglés y quieres el trabajo. ¿Qué es el inglés para ti? El inglés aquí es un obstáculo. ¿Y qué pasa cuando tenemos obstáculos en la vida? Nos estorban y acabamos cogiéndoles un asco increíble. Odiamos los obstáculos. Son cosas malas, feas, horribles. No queremos obstáculos, queremos una vida fácil. Pero claro, tú le tienes rabia o asco o manía o crees que es súper difícil o cualquier pensamiento negativo que puedes tener hacia el inglés, lo tienes porque, según tu objetivo, el inglés es un obstáculo. Tienes que dejar de ver el inglés como un obstáculo. El inglés no es un obstáculo que te impide llegar a tu meta. El inglés es una herramienta que te va a permitir llegar a tu meta. Entonces, bueno, aquí entramos un poco más en el tema de tu mentalidad hacia el inglés, pero este ejemplo que os acabo de dar es súper importante. Partiendo de este primer ejemplo, vamos a hablar de otra cosa que tienen en común ambos métodos de los que vamos a hablar. Y es que no necesitas ser bueno en idiomas, no necesitas tener un talento especial, no necesitas tener un montón de recursos, no necesitas tener un montón de tiempo. ¿Vale? Entonces, si alguna de esas cosas que acabo de mencionar eran tus excusas hasta ahora, ya no te sirven más. Ahora sí, vamos a hablar del primer caso que he comentado al principio del vídeo. Vamos a imaginarnos que tienes una meta concreta con tu inglés.
Y aquí también podemos establecer el caso en que tengas una franja de tiempo en el que tienes que conseguir o debes de conseguir o quieres conseguir esta meta específica. Imaginemos de nuevo el caso de que quieres conseguir un trabajo nuevo y te han dado 6 meses para aprender X nivel de inglés. También voy a decir que vayamos a ser realistas. Si empiezas en una 1, es decir, no tienes nada de inglés, súper básico, colores, números y poco más, y te piden un C1, un Advanced Level para un trabajo, en 6 meses va a ser muy difícil, ¿vale? A lo mejor cada uno es diferente, cada caso es diferente, pero va a ser muy difícil. Entonces, ante todo vamos a ser realistas. Pero bueno, dentro de ser realistas hay formas, que son las que vamos a hablar hoy, de realmente aprovechar el tiempo, sacarle el rendimiento y poder conseguir estas metas que tenemos en el tiempo específico que tenemos. Volvamos al ejemplo que hemos visto antes de que queremos un trabajo nuevo, nos piden un nivel, digamos, B1 de inglés, nosotros partimos de 0 o de un nivel súper básico y tenemos 6 meses, solo 6 meses, para alcanzar este nivel B1. ¿Es posible? Y en el caso de que nos dicen 3 meses, tenemos 3 meses para alcanzar un B1, ¿es posible? Aquí entra el método del que os voy a hablar hoy y hablamos de Reverse Engineering. ¿Qué es esto del Reverse Engineering? Pues con el Reverse Engineering empezamos por el objetivo o la meta que tenemos, separamos todos los trozos que tiene, todo lo que forma el conjunto de este objetivo o de esta meta y los separamos en bloques pequeños, bloques que no son fáciles de aprender, entender, interiorizar, algo asequible, digamos, y estos bloques los vamos a repartir en el tiempo que tenemos. Imaginemos que dentro de un nivel B1 podemos sacar todo lo que tiene un nivel B1, qué es todo lo que tenemos que saber, cuáles son todas las destrezas, qué es lo que tenemos que practicar, la gramática, todo. Lo sacamos, todos los bloques separados, ¿no? Y ahora tenemos, esto es un ejemplo, no os guiéis por esto, 200 bloques diferentes o 250 bloques diferentes de diferentes partes del B1 que tenemos que aprender uno por uno, bloque por bloque, para llegar a nuestro objetivo. Hemos partido del objetivo, hemos sacado todo lo que tiene y hemos visto que tiene 250 bloques. Vale, tenemos 6 meses, 250 bloques. Vamos a repartir estos bloques de una forma realista en el tiempo que tenemos para que, partiendo de hoy o del día que quieras empezar, puedas poco a poco, paso por paso, según los bloques, cómo los hayas separado y cómo los hayas posicionado por días, digamos si tienes 6 meses, como hemos dicho, 250, lo dividirás entre el tiempo que tú le quieras dedicar al inglés por día o por semana y así es como sacarás cuánto tendrás que estudiar al día según tus preferencias y según cómo te lo organices para en 6 meses, partiendo de ya o del momento que empieces, llegar a ese objetivo. Por lo que con el método este del Reverse Engineering empezamos como si ya tuviéramos esta cosa que tanto queremos y damos los pasos hacia atrás, ¿vale? Hasta el punto de comienzo, ¿vale? En lugar de empezar por el punto de comienzo ahora mismo sin tener ni idea cómo nos organizamos, cómo lo hacemos y ya llegaremos a la meta, nos imaginamos que ya estamos en la meta y vamos a dar los pasos atrás, vamos a separar los pasos en partes para que poco a poco podamos ir consumiendo, aprendiendo, interiorizando, entendiendo, practicando todos estos bloques hasta llegar a nuestra meta. Y esto se puede hacer en 6 meses, en 3 meses, en 1 año, en 2, en 18 meses, en 12... Pero, repito, vamos a ser realistas, no hay ninguna fórmula mágica. Esto simplemente se basa en una organización, digamos. Pero imagina que tú tienes 3 meses y estás dispuesto a dedicarle 4 horas al día, 6 días a la semana, pues ya te coges tu método, este que hemos dicho, lo separas, ves los pasos y ya te organizas tu tiempo para que con el Reverse Engineering tú sepas exactamente qué tienes que hacer cada día, cuántos días sea a la semana y de la forma de que tú te organizas para que sepas que vas a llegar bloque por bloque, paso por paso a tu objetivo final. Y así es como tú personalmente vas a medir el tiempo que te va a llevar a ti a alcanzar una meta específica en el inglés. Por supuesto, yo he puesto el ejemplo del trabajo, pero esto puede ser con cualquier cosa. Puede ser para hacer un viaje. Quiero hacer un viaje a Estados Unidos, a Inglaterra o a Australia o a algún país de habla inglesa. Necesito saber todo esto. Tengo 4 semanas, pues voy a repartir todo lo que tengo que saber entre estas 4 semanas. Voy a hacer Reverse Engineering y ya sabré desde el punto de partida
¿Qué tengo que hacer para alcanzar esa meta? Importante con este método, la organización. Si tú no sabes qué contiene tu meta, ¿vale? No puedes hacer el reverse engineering para poder llegar a esta meta. Por lo que tú necesitas saber, tener claro qué contiene lo que necesitas saber. ¿Qué contiene un B1? ¿Qué contiene un B2? ¿Qué vocabulario necesitas para viajar? ¿Qué necesitas para entender tus series y películas favoritas? ¿Qué necesitas para poder conocer a personas nuevas y encontrar el amor de tu vida en Estados Unidos? No sé, tú tienes que marcarte el objetivo, informarte y organizarte de todo lo que tiene este objetivo y así hacer el reverse engineering para poder saber dónde empezar y cuánto tiempo dedicarle a diario o semanalmente para llegar a ese objetivo. Para el método número 2 que hemos comentado al principio del vídeo, es decir, el caso en que no tenemos un objetivo, no es por un trabajo, ni es por un viaje, ni es por un examen oficial, simplemente lo que queremos es realmente, una vez por todas, aprender, entender y poder comunicarnos de una forma natural y fluida en inglés. Pues esto realmente es lo que queremos todos, ¿verdad? Aquí no pasa nada, aunque no partimos de un objetivo para hacer nuestro reverse engineering, como hemos hecho antes, sí que es verdad que lo que tenemos que tener muy claro es que el inglés es un proceso, ¿vale? Es un proceso y sobre todo si no tenemos un objetivo marcado de quiero esto y tengo este tiempo, sino que simplemente vamos a empezar el camino, el proceso de ir aprendiendo inglés, lo más importante es establecernos una obligación diaria o semanal según tu disponibilidad para poder practicar las diferentes destrezas del inglés. Entonces, dependiendo de la disponibilidad, del tiempo libre o del rato que puedas sacar de cada día o cada semana, esos son los tiempos o los ratos que tú vas a dedicar por obligación tuya que te impones tú a ti misma a aprender inglés. Aquí tiene una parte parecida al punto anterior y es que nos tenemos que informar un poquito de todo lo que queremos aprender, ¿vale? Queremos dedicarnos un ratito a la semana a entender canciones, películas, situaciones reales. Esto es súper útil y debemos de poner esto en práctica para realmente ser fluidos en inglés. Eso lo dejo ahí, pero para otro vídeo. Lo dicho, historias, cosas, situaciones comunes, aparte de gramática, pronunciación, listening, todo tipo de destrezas y partes del inglés, no solo las 4 partes oficiales de listening, speaking, reading, sino que tenemos que tener todo en cuenta, ¿no? Entonces lo primero es organizarnos, tener en cuenta todo lo que hay que abordar y poco a poco a partir de aquí podemos ir organizándonos con el poquito tiempo que tengamos a diario o 2 o 3 veces a la semana o una vez a la semana, según cada persona será diferente y tendrá un horario. Pero lo importante es, uno, organizarnos con lo que queremos ir viendo cada semana, cada mes, para seguir este proceso, ¿no? Siempre organizarnos es lo mejor que podemos hacer. Y súper importante es destinar un tiempo determinado, obligatorio y oficial ya para siempre, para aprender inglés según el tiempo que tengamos. Y me dirás, no tengo tiempo, no puedo, tengo mis niños, tengo mis actividades, tengo mi perro, tengo mis hobbies, No pasa nada. Si tú tienes tiempo de ver tus series favoritas en Netflix, tienes también tiempo para dedicarle un poquitín al inglés. Incluso puedes poner tus series favoritas en inglés y matas a 2 pájaros de un tiro. Lo que quiero decir aquí es que todos podemos sacar tiempo, aún sin tenerlo, para hacer las cosas que realmente queremos hacer. Entonces, volvemos a lo que decíamos antes del inglés como un obstáculo. Si dejamos de verlo como un obstáculo, aquí también en este caso, sino que lo vemos como una herramienta o un proceso en este caso, nos tenemos que enamorar de este proceso. Vamos a dejar de ver el inglés como un problema o algo que no nos gusta. Vamos a verlo como algo que nos encanta hacer, porque va a darnos otro tipo de vida que tanto queremos tener, tanto deseamos tener. Entonces, esa misma motivación y ese mismo aprecio que le tenemos a la vida que nos va a permitir tener el inglés, tenemos que tener ese mismo amor por el proceso y por el aprendizaje. Suena difícil, pero prometo que es simplemente cambiar un poquito el chip, organizarse, sobre todo organizarse, y entender que todos somos diferentes, todos aprendemos a velocidades diferentes y eso es súper normal.
Entonces ya no me enrollo más y espero que este vídeo te haya podido dar las herramientas necesarias. Simplemente es organizarse, mentalizarse y creer en uno mismo, como ya he dicho tantas veces, pero es que es tan necesario que te lo metas aquí dentro, que tú y todos somos capaces de aprender cualquier cosa que nos propongamos. Ahí lo dejo. You can do it, I believe in you, y por supuesto voy a dejar por aquí todas mis redes sociales para que puedas ir a visitar sobre todo el Instagram de Native English y ver todo lo que subo ahí todos los días para que tú puedas tener tu dosis diaria de inglés en un solo clic en Instagram. Bueno, nos vemos pronto y espero que te vayas muy motivado y muy decidido.